Las semanas pasadas hemos estado estudiando un tema en las células de hogar de mucha importancia. Es un tema muy importante para nuestra vida diaria y para nuestro crecimiento espiritual, y es el tema de las iniquidades familiares o generacionales, ¿verdad? Es un tema espiritual que muchas veces a la iglesia se le pasa por alto. Hemos visto la diferencia entre el pecado y la iniquidad. La iniquidad es la raíz, el pecado es el fruto de eso que está enterrado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esto. Solamente pensamos que dejando de practicar el pecado se acaba el problema. No, tenemos que tratar con la raíz, que es la iniquidad. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad?, el día que somos salvos, la salvación es un evento que ocurre en un momento específico, en donde solamente Dios interviene. Dios hace la obra completa en el corazón del hombre. El hombre simplemente recibe la salvación, ¿verdad? Pero inmediatamente después de ser salvo, Dios comienza en nosotros un proceso. No es un evento, es un proceso que se llama santificación. Y en este proceso entro yo y Dios. Es algo que yo tengo que, juntamente con Dios, ¿verdad?, unidos, permitir esa transformación de todo nuestro ser, como dice Colosenses 5:23, ¿verdad? En donde Dios va a obrar. Y 2 Corintios 7:1, comenzando con los pasajes que vamos a ver esta mañana, Pablo nos dice algo bien interesante, ¿verdad? 2 Corintios 7:1, así que, amados, lo dice con cariño, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Fíjese, es una orden que Pablo le da a la iglesia. No dice, bueno, si Dios te permite, o si Dios quiere, no. Limpiémonos o límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces esta mañana puse por título Destruyendo el poder de las iniquidades. ¿Por qué no vamos a orar? Y le pedimos dirección a Dios y revelación a Dios. Porque, mire, yo les he comentado a algunos hermanos, ¿verdad? Las iniquidades no es un asunto de unos cuantos, es un asunto del ser humano. Si usted es un ser humano que tiene una trascendencia caída como yo y como todos los que vivimos en este planeta, usted tiene que tratar con las iniquidades. Así que no es un asunto para que nos ofendamos, ¿verdad? O que dijéramos, no, es que mis padres fueron unas palomas. No, que hayan sido unas palomas traían iniquidades. Y la Biblia lo enseña claramente, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos revele cuáles son esas iniquidades para poder tratar con ellas y renunciar a ellas. ¿Ok? Pues vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios esta mañana. Padre, gracias por permitirnos estar esta mañana en este lugar con el deseo de adorarte, pero también con el deseo de escuchar tu palabra. Tu palabra dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Pedimos de tu sabiduría y entendimiento y revelación para este asunto de las iniquidades. Muéstranos en el nombre de Jesús lo que tenemos que cambiar, quitar, arrancar para poder ser transformados al varón en semejanza de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El ser humano es esencialmente tripartito, como Dios lo hizo, ¿verdad? Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Ok, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, es un Dios triuno,
El ser humano es triunfo también. Y el asunto que vamos a ver el día de hoy está enfocado directamente con el espíritu. Por lo tanto, vamos a ver las funciones, ya las hemos visto varias veces, que tiene originalmente el espíritu del hombre. El espíritu del hombre posee tres capacidades o tres funciones que Dios originalmente le puso al hombre para poder tener comunión con él. Y la primera función del espíritu es la conciencia. La conciencia es la parte del ser humano en donde Dios le puso el sentido de la moral y la justicia. Es como un juez interno que Dios puso dentro de nosotros que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. También la conciencia es esa parte en donde Dios le habla al hombre, ¿verdad? Escuchamos la voz de la conciencia. El Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia. Cuando cometemos algún acto desagradable a los ojos de Dios, inmediatamente la conciencia nos empieza el poquito, ¿verdad?, a prenderse y a decir: eso que hiciste no fue muy sabio, ¿verdad? Y nos acusa y nos dice: ¿sabes qué? Corrige lo que hiciste. Si no tuviéramos la conciencia, es como si el cuerpo no sintiese dolor cuando tiene algún problema, ¿verdad? Es el foco que se enciende para bien o para mal, porque no solamente nos condena, sino que también nos hace estar en gozo y en paz cuando hemos obedecido la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la primera función que tiene nuestro espíritu. En Romanos 2.15 nos habla de la conciencia, básicamente de los que no conocen a Dios, ¿verdad? Romanos 2.15 es muy claro, lo veíamos esta mañana en Romanos, mostrando, dice, la obra de la ley. Fíjese, Dios escribió su ley santa en la conciencia del hombre. Dice, escrita en sus corazones, de la cual da testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos, en lo que nosotros hacemos. La segunda función del Espíritu es la comunión, ¿verdad? La comunión es la facultad, o viene siendo la facultad que Dios le dio al hombre para relacionarse con él, debido a que, fíjese, originalmente el hombre, la comunión tiene que ver con la naturaleza del hombre. La naturaleza es algo que Dios pone en cada criatura que Él ha creado. Cada criatura viva que Él creó le puso una naturaleza. Es como una especie de software o un sistema que Dios colocó en la persona para que, o en la criatura, para que se desarrolle de una forma independiente de la intervención humana. Originalmente el hombre tenía la naturaleza de Dios. Por eso el hombre hacía todo lo que hacía agradando a Dios, porque se ha guiado por esa naturaleza, ¿verdad? Pero Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, y para poder tener comunión con Dios necesitamos hacerlo a través de nuestro espíritu, por medio de la comunión que podemos tener con Él. A lo mejor son conceptos un poquito medios, ¿cómo se llama? Que no son muy tangibles, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque es importante. La tercera función del Espíritu es la intuición del Espíritu. Y esta es una función muy, muy importante que los hijos de Dios debemos desarrollar, ¿verdad? Porque es el sentido común del hombre, del espíritu, perdón. Fíjese, ¿qué es la intuición del espíritu? Es la percepción espiritual mediante la cual el Espíritu Santo le revela al espíritu del hombre las cosas que tiene que saber y entender por encima de nuestro razonamiento natural. Le pongo un ejemplo muy sencillo. En Hechos
8:13, nosotros vemos la historia de Felipe, ¿verdad? Felipe anda en Samaria predicando el Evangelio y hay un gran avivamiento ahí. Y entre de los muchos convertidos que hay un cuate que se llama Simón el Mago. Este hombre ahí lo describe, ¿verdad? Dice que, versículo 9, 8:9 dice, pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en la ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Entonces, este hombre, ¿verdad?, se convirtió cuando escuchó a Felipe. Dijo, no, yo recibo a Cristo. Ok, pero dice la Biblia que los discípulos de Jerusalén van a Samaria, Pedro y Juan, nada menos que Pedro y Juan, a supervisar lo que estaba sucediendo, oran por los creyentes en Samaria y reciben el Espíritu Santo. Había manifestaciones, y dice la palabra que Simón, cuando lo vio, esa manifestación, va con Pedro. ¿Y con quién fue? Con Pedrito. Y le dice, oye Pedro, ¿cuánto me cobras por darme ese poder para que yo haga lo mismo? Y Pedro, en el versículo 20, de una forma muy tierna y amorosa, le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjese lo que Pedro puede ver en el corazón de Simón. Eso hace la intuición del Espíritu. Y no solamente eso, véanlo cómo lo remata ahí, versículo 22. Arrepiéntete, o sea, no se había arrepentido, no era salvo todavía. Eso solamente el Espíritu Santo se lo pudo haber mostrado a Pedro. Eso está por arriba del razonamiento natural. Es muy arriesgado decirle tú no eres salvo a una persona, ¿verdad? Bueno, a menos que la evidencia esté muy sobrada, ¿verdad? Es decir, pues si eres un hijo del diablo, ¿verdad? Pero dice acá, 23, porque ni el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así nomás, ¿verdad? ¿Quién le reveló eso a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Usted cree que es necesaria la intuición del Espíritu del ser humano, nosotros, los hijos de Dios? Sí, porque podemos discernir el engaño. Si no tenemos intuición, es como si no tuviéramos ese sentido común espiritual para darnos cuenta que nos quieren ver la cara así como de inocentes, ¿verdad? Los hijos de Dios somos sabios con sabiduría sobrenatural que viene del cielo. Entonces, fíjese, ahora, con la desobediencia del hombre, estas tres funciones estaban en plenitud en el huerto del Edén. El espíritu del hombre se comunicaba con Dios y tenía esa comunión, esa intuición, y su conciencia estaba totalmente limpia. Podía escuchar, podía ver a Dios. Ok, cuando peca el hombre, pasaron dos cosas muy graves. La primera es que el hombre perdió la naturaleza divina. Ya no era guiado por su conciencia a través del Espíritu, ya no tenía intuición y sobre todo ya no tenía comunión con Dios. Se cortó el cable del Wi-Fi divino, ¿verdad? Entonces el hombre empezó a caminar en la tierra separado de Dios. Ya no podía escuchar a Dios, ya no podía ser dirigido por Dios. Y no solamente pasó eso, pasó otra cosa muy grave. El hombre adquirió una naturaleza caída, ¿verdad?, que era enemiga de Dios. Esta naturaleza caída no era nada menos que la semilla de maldad que la serpiente sembró en el corazón del hombre. Esta semilla de maldad que entró en el corazón del hombre se llama iniquidad. Es la maldad genética, espiritualmente hablando, que pasa de una generación a otra generación. Fíjese, el hombre, dijimos, no solo perdió la naturaleza
divina, sino que ahora adquirió esta naturaleza maligna, enemiga de Dios. Salmos 58:3 nos dice el salmista: se apartaron los impíos, ¿desde cuándo? Desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, no nacemos buenitos ni inocentitos, nacemos con una naturaleza que es enemiga de Dios. Somos enemigos de Dios. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido, en iniquidad. Esa palabra maldad es intercambiable con iniquidad. He sido formado y en pecado me concebió mi madre. O sea, David tenía muy claro esto, que somos naturalmente inclinados hacia el mal desde que nacemos. Porque fíjense, nosotros podemos ver eso en la tragedia que pasó en días anteriores. Un niño, 11 años, imagínense nada más, vean la iniquidad brincando de abuelo a padre, de padre a hijo, y la pobre criatura ahí, ¿verdad?, hizo lo que hizo. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Que tenemos esa iniquidad, que si no es corregida, arrancada, echada afuera, va a seguir operando y creciendo en el corazón del hombre. Ahora fíjese, la iniquidad tiene dos propósitos malignos. Es un poder espiritual maligno inteligente que opera en el corazón del hombre. En primer lugar, el primer propósito de la iniquidad es destruir el propósito de Dios para la vida del hombre. ¿Sabes? Dios tiene un propósito para cada persona que Él ha creado. La iniquidad se levanta en contra de ese propósito. Quiere destruir la obra de Dios en la vida del ser humano. Él no quiere que tú cumplas esa iniquidad, no quiere, quiere más bien impedir que cumplas con el proyecto de Dios en tu vida, que cumplas con la voluntad de Dios, que participes en los planes de Dios. Se levanta en contra de ella, ¿verdad? Fíjese, y abre puertas espirituales. Cuando un padre, el abuelo peca, le hereda la iniquidad según el pecado que sea, ¿verdad? Y no solamente es el pecado, abre puertas espirituales para que las generaciones que sigan operando en ese mismo pecado. No se hereda el pecado, como ya lo hemos visto, se hereda la iniquidad. Es la tendencia a la maldad. El abuelo fue adúltero, el hijo es adúltero, el nieto va a tener una tendencia en cierta edad, de repente va a sentir un poder, unas ganas de cometer adulterio, de robar, de matar. ¿Por qué? Porque sus antepasados le heredaron esa iniquidad, ¿verdad? Efesios 4, 26 y 27 nos dice lo siguiente. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y luego dice: no le des lugar al diablo. Amados, no solamente el asunto es pecar, no, es que cuando una persona peca, abre puertas espirituales a la maldad, abre puertas espirituales al pecado, no solo para su propia vida. No funcionó, ¿verdad? No se pudo. Efesios 4, 26 y 27 no salió, ¿sí? Entonces dice este pasaje: no deis lugar al diablo. Si una persona practica en su casa, en lo más oculto de lo que nadie lo ve, un pecado,
sino que está abriendo puertas a la operación maligna que va a ser traspasada a sus generaciones que siguen, ¿verdad? Ahí está. O sea, no le abras puertas espirituales. Dijimos que el número 1, propósito del maligno de la iniquidad, ¿cuál es? Destruir el propósito de Dios para tu vida. Volviendo al chavito al niño de 11 años de ahí de Torreón, ¿usted cree que Dios no tenía un proyecto para ese niño? Sí, Dios tenía un proyecto para ese niño, pero no lo cumplió. La iniquidad lo alcanzó. ¿Y a qué se debe que lo haya alcanzado más chico a diferencia de las otras edades? ¿Cómo? ¿A qué se debe que lo haya alcanzado a esa edad y no a una edad más madura? Se abrieron puertas espirituales, ¿verdad? Entonces, ahí es una pregunta que el Espíritu Santo le va a revelar a usted, ¿verdad? Ok, segunda, sí, porque en realidad la edad, pues, es algo que no sabría contestársela, ¿no? Pero de que lo alcanzó la iniquidad de sus antepasados, lo alcanzó. Segundo propósito maligno de la iniquidad es oponerse a toda costa a la justicia de Dios. Fíjese, un ejemplo. En una familia de 5, papá, mamá y 3 hermanos, uno se convierte. Resulta que el que se convierte a Cristo era el más desastroso de todos. Borracho, parrandero y jugador. Y de repente tiene un cambiazo, ¿verdad? Y se vuelve responsable, como el gadareno, pues. Antes andaba encuerado y ahora está bien vestidito, ¿verdad? Y es bien portado, trabajador. Curiosamente, los 4 integrantes de la familia, ¿qué deberían hacer? Estar felices y agradecidos con Dios, ¿verdad? Decir, qué bueno que vas a la iglesia. ¿Qué hacen? Se le ponen enfrente y empiezan a atacar. Fíjese, eso es lo que hace la iniquidad en el corazón del hombre. Se opone a la justicia de Dios. No se ponen felices. ¿Por qué? Porque ahora él se da cuenta de lo que están haciendo y les dice, oye, no hagas eso. Y eso los va a molestar a ellos, ¿verdad? Porque estorba en la maldad que ellos practican. Imagínense, la iglesia quiere hacer algo aquí en el pueblo, en el reino de las tinieblas, ¿qué hace? ¿Se pone bien feliz? No. Es el poder de la iniquidad. La iniquidad opera no solamente en una persona, en una familia, en una región. Se opone a la justicia de Dios con todas sus fuerzas. Hay una oposición y es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces hace que la persona que está convertida a Cristo, ¿verdad? Se agüita, como dicen, ¿verdad? Porque dicen, estos padres deberían estar felices porque ahora soy diferente, ¿verdad? Pero no, he escuchado, fíjese, personas, madres o padres, que le dicen a sus hijos, al grado de decirle, prefiero verte borracho que seas aleluya. Así de grueso, es la iniquidad, porque se opone a la justicia de Dios, ¿verdad? Esa semilla que entró en nosotros es implantada desde el vientre de la madre, lo vimos ahorita, ¿verdad? Va a contaminar nuestros pensamientos, nuestros razonamientos y nos va a incitar, o no sé si es algo que solamente me pasa a mí, insistentemente a pecar. ¿Sí o no? ¿Usted tiene ese problema? ¿Sí? ¿Cuántos tienen ese problema? Que luchan, ¿verdad?, por hacer algún pecado, porque cuando recibimos a Cristo, Dios vuelve a poner su naturaleza en nosotros y están las 2 semillas dentro de nosotros y empieza la guerra. Una parte de nosotros quiere obedecer a Dios, quiere servir a Dios, quiere conocer a Dios, pero otra parte de nosotros nos dice, no, ya fuiste el domingo, ¿por qué vas el miércoles?
ya fuiste a la célula, ¿para qué vas a hacer otra vez? No, ¿verdad? Y se empieza a rebelar contra Dios. Es una semilla que viene, lo vimos, ¿verdad? En las células, que viene originalmente ¿de quién? De Satanás. La Biblia dice, ¿verdad? Ezequiel 28:13, que Satanás tuvo acceso al trono de Dios. Así como hubo un huerto del Edén en la tierra, hubo un huerto de Edén en el cielo. Satanás estuvo en el cielo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, en el cielo, en la presencia de Dios. Y dice ahí cómo es, ¿verdad? El que sigue, el 14. Querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios y estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Entonces, ¿sí se da cuenta que estamos luchando contra algo real? Algo poderoso, que no nos podemos descuidar. O sea, no puede usted decir, bueno, no voy a tomar unas vacaciones de 15 días de no ir a la iglesia, no orar, no voy a buscar a Dios, ¿verdad? ¿Qué hace la iniquidad? Y eso, pero a dispararse. Y más si se le antoja, porque inmediatamente el pecado activa la iniquidad. Inmediatamente dice, no hay ido a la iglesia en 2 semanas, ni siquiera tiene la Biblia, toca la Biblia. A muchos piensan que la Biblia es para guardar fotografías de la gente, ¿verdad? O papelitos, es como un archivero ahí, ¿verdad? No, es para que usted se alimente todos los días. No nos alimentamos porque nos lo exigen en la iglesia, nos alimentamos porque lo necesitamos para tener poder. Oramos porque necesitamos poder, ¿verdad? Para pelear. Fíjese, 2 de Corintios 10, 3 al 5 nos dice con qué peleamos. 2 de Corintios 10, 3 al 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Dice Pablo, o sea, que andamos en la carne, o sea, en este cuerpecito todavía, no militamos según los deseos de este cuerpecito, ¿verdad? Porque las armas de nuestra pelea, de nuestra lucha, no son carnales, sino ¿qué? Poderosas en Dios. La alabanza, la adoración, la palabra, ¿verdad? ¿Para qué son poderosas? Para destrucción de fortalezas. Fortalezas son patrones de pensamiento destructivos que teníamos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más o menos más adelantito. ¿Ok? Derribando argumentos espirituales que el diablo pone en nuestra vida. No sirvas, no vayas, no obedezcas, éntrale, al fin que todo el mundo lo hace, ¿verdad? No pasa nada. Esos son argumentos de iniquidad. Y toda altivez quiere decir orgullo, ¿me entiendes? No, yo puedo solo. Yo he conocido gente que dice, no, yo en mi casa solito ahí leo la Biblia, ¿verdad? Ahí me alimento. ¿Eres un soberbio y un desobediente? ¿O no eres cristiano? Porque el reunirnos en la iglesia no es asunto de una idea humana. O sea, no se le ocurrió al pastor o a algún líder. No, es una orden de Dios. Dios nos ordena que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos conviene. Dice, y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. La iniquidad que todavía opera en nosotros se levanta contra el conocimiento de Dios. Activamente se levanta. ¿Cuántos han sentido ese poder dentro de ustedes que se levanta y se revela contra Dios? A ver, levanta su mano. Ore por el que está a su lado si no levantó la mano. Diga, Señor, perdónalo, ayúdalo, Señor. Es el más necesitado de todos aquí. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
A Cristo. Entonces tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos. Mire, le voy a decir algo. No es pecado recibir un pensamiento pecaminoso, y de cualquiera, porque a veces de repente llegan pensamientos que esto ¿verdad? O sea, nada que ver con lo que estoy, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. No es pecado eso. El pecado es empezar a decir, ay, sí es cierto, ¿cómo estará la lencha, verdad? Y empiezas acá a volar y a imaginar cosas. Eso sí es pecado. Dice la Biblia que tenemos que aprender a llevar, ¿sabes qué? No soy basurero del diablo, agarro el pensamiento y lo llevo cautivo. Mi mente va a estar limpia, va a estar apartada para Dios. Por eso hay que llenarla con la palabra, ¿verdad? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Fíjese, la iniquidad es lo que la Biblia llama la carne. Lo que vamos a ver ahí, que las armas de nuestra milicia no son carnales. La carne era esa forma de vida que teníamos antes de conocer a Dios, que era independiente de Dios. O sea, en otras palabras, hacíamos lo que se nos antojaba, ¿sí o no? Hacíamos lo que se nos ocurría, como bien nos parecía, ¿verdad? Porque vivíamos en la carne. ¿Ok? Fíjese, Gálatas 5:19 nos da una pequeña listita de lo que produce la carne, de las manifestaciones de la carne. Gálatas 5:19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, cualquier cosa que se parezca a esto, acerca de las cuales les amonesto, dice Pablo, como ya les había dicho antes, que los que practican tales cosas no van a ver a Dios, no son cristianos. Si una persona practica esto habitualmente, vive en la carne, vive en el poder de la iniquidad. Y decíamos hace rato, ¿verdad?, que esta herencia de iniquidad que opera en nosotros, no solamente opera en nosotros, sino que se pasa de una generación a otra. Dice Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando bien, está Moisés en el monte Sinaí y le pide a Dios, puedo ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Y dice que pasó la espalda, así lo dice, la espalda de Dios, porque no pasó de frente, espiritualmente hablando, es algo, pues no se los puedo explicar, ¿verdad? Pero cuando pasó la espalda de Dios, empieza a gritar el Moisés, Jehová, Jehová, por delante de él proclamó y dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. 7. Que guarda misericordia a millares. Fíjate, cuando tú eres cristiano o cristiana, tu herencia espiritual puede alcanzar a 1000 generaciones. A 1000 generaciones. ¿Cuál es más poderoso, el poder de Dios o el poder de la iniquidad? El poder de Dios. Dice ahí que perdona ¿qué? La iniquidad, la rebelión, la desobediencia es la rebelión y el pecado. Lo vimos como en una figura, ¿verdad?
La raíz es la iniquidad, la raíz del árbol. El tronco es la desobediencia y los frutos es el pecado. Dice ahí, el perdón a la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita. Y cuando dice visita, quiere decir que castiga, que disciplina la iniquidad, dice, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Verdad? O sea, yo soy afectado o fui afectado no solo por la iniquidad de mi padre, de mis padres, sino por la iniquidad de mis abuelos y por la iniquidad de mis bisabuelos. ¿Alguien conoció a sus bisabuelos aquí? ¿Dónde? ¿Varios? ¿Ah? ¿Ok? Entonces, se hereda eso, ¿verdad? Y podemos ver que hay tres tipos de herencia que los padres dejan a los hijos. Como somos tripartitos, dejamos una herencia del espíritu, que es la iniquidad, básicamente, pero también esa herencia espiritual afecta el alma y afecta el cuerpo también. No solamente le damos maldiciones generacionales espiritualmente hablando, como por ejemplo lo hemos visto, ¿verdad? Adulterio, fornicación, alcoholismo, robo, inmoralidad. Esas son maldiciones o iniquidades generacionales que se pasan de una generación a otra. Y uno tiene que pedirle sabiduría a Dios, revelación a Dios, para que nos muestre cuáles son las iniquidades con las que uno tiene que tratar, con las que uno tiene que pedirle a Dios que arranque, ¿verdad?, de raíz, que no solamente perdone nuestros pecados, sino que también tenemos que pedirle perdón a Dios por los pecados de nuestros antepasados, así como lo hace Nehemías en Nehemías 1. Él se para delante de Dios y le dice: Señor, hemos pecado, nos hemos corrompido. Sí, y dice Nehemías: yo y la casa de mi padre también. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele. Mire, no podemos ir delante de Dios y decirle: perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. No, eso no funciona, eso y nada es lo mismo. Dios es un Dios, en este caso, es un Dios, bueno, en todos los casos, es un Dios específico. Yo tengo que pedirle perdón por la iniquidad que Él me ha mostrado que yo estoy arrastrando. Si yo vi a mi padre, ¿verdad?, ser un adúltero, y yo sé que mi abuelo también era adúltero, que mi abuelo era ratero, era deshonesto, era inmoral, era mentiroso, porque son herencias, ¿verdad? O chismosos, ¿verdad? Todo lo que termina en osos, dice. Entonces dice, tenemos que ver que la primera herencia es la espiritual. Segundo tipo de herencia que los padres dejan a los hijos es la herencia del alma. Y es una herencia psicológica y emocional también. Y esto se manifiesta en maneras de pensar. Es que los fulanos de tal somos así, ¿verdad? Así nos comportamos. Y se va pasando esa mentalidad de generación a generación, ¿verdad? Aquí somos bien machos. Aquí la mujer a la cocina, ¿verdad? Y nosotros no le damos cuentas a nadie. O sea, el que maneja el dinero soy yo, y ahí le suelto el dinero como si fuera así. Oigan, maridos, denle para el gasto a sus esposas. Eso es una maldición generacional también. El darle 50 pesos, 100 pesos, es una vergüenza, ¿verdad? Daría vergüenza dar eso. Entonces, no tenemos que ser, ¿cuál es la palabra? Ayúdenme. Tacaños, tacañería, ¿verdad? Y se acabó que es mi dinero. No, compadre,
Es el dinero de la familia, ¿verdad? No es tu dinero. Mantengas bien tu casa. Y el que no sabe mantener su casa, su propia casa, es un inútil, ¿verdad? Es un inútil, ¿ok? Entonces no te jactes ni te vanaglories que mantienes a tu familia. Una vez un tipo me dijo, ¿verdad? Yo les doy de comer y es que yo llevo dinero y pues es tu obligación. ¿Qué quieres, que te levanten un monumento? ¿Que el hombre responsable? No, es tu obligación, ¿verdad? Necesitamos trabajar para eso. Y si no hacemos eso, pues ¿para qué sirves? Para nada, como dijo la profeta Paquita, ¿verdad? Y en tercer lugar, fíjese, también heredamos emociones, familias destructivas que son peleoneras, envidiosas, celosas, contenciosas, ¿verdad? Todo el tiempo se están peleando, no son sinceros, ¿verdad? Uno al otro se presumen, mira lo que traigo, ¿verdad? Y el otro, no, hombre, si vieras, yo tengo uno mejor que este, ¿verdad? Y así se la lleva. Horrible. Eso es una herencia de iniquidad. Y en tercer lugar, la herencia física también. Eso los doctores son especialistas en ese tipo de iniquidades. No le dicen a la persona, a ver, ¿cuáles son sus enfermedades familiares? Así dicen, ¿no? ¿O qué dicen? A ver, ¿qué historial familiar tiene? Diabetes, cáncer y bla, 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 ¿verdad? Pues saben que todo eso fue pagado en la cruz. Todo eso fue cancelado. Y quiero que vayamos a una historia muy interesante que está en Primera de Reyes 17, donde es Elías y la viuda de Sarepta. Vamos a leer del 8 al 16 y luego lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Dice, vino luego palabra a él, palabra de Jehová diciendo, levántate, a Elías obviamente, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Había una sequía impresionante en Israel y Elías, ahí lo puede leer anteriormente, ¿verdad? Lo manda a un arroyo, y se seca el arroyo y luego lo manda con la viuda. Lo pudo haber mandado al río de ahí de Sarepta, pero lo mandó con esta viuda, ¿verdad? Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó. Y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya va viendo las iniquidades ahí, ¿verdad? Ya va viendo cómo se muestran ahí. 13, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. ¡Qué orden tan loca!, ¿verdad? O sea, no tiene lógica esto que Dios hace aquí, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, obedeció, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y aquí lo primero que vemos en esta historia es la soberanía de Dios. Cómo Dios interviene en la vida de esta mujer, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Mateo 10, 29 al 31 nos dice de el dominio que Dios tiene de las circunstancias, de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Mateo 10, 29, ¿verdad? Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. ¿Ok? 31. Le da esta palabra a Elías para que vaya y ministre la vida de esta mujer. Fíjese, aquí podemos ver algo interesante, que a Dios le interesó sanar la vida de una mujer viuda pobre, porque Dios no es como nosotros. Él no clasifica a las personas según su apariencia o su nivel social. Para Dios, todas las almas son valiosas e importantes. Tu alma es valiosa para Dios y Él quiere sanarnos. Ahora, es interesante el significado de este pueblo de Sarepta.